Hola, nosotros somos el equipo 4 y les hablaremos el día de hoy sobre la embriología en el sistema cardiovascular, enfocándonos en la tabicación. Sabemos que el corazón es el órgano central del sistema circulatorio, ya que este es el encargado de impulsar la sangre a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos. Esta importante función cardíaca comienza muy pronto en la vida prenatal y concluye cuando el organismo muere. Etapa precardiogénica. Durante esta etapa se forman las áreas cardíacas que se fusionan y constituyen la herradura cardiogénica. En estas áreas cardíacas se inicia la regulación molecular para la diferenciación de los cardiomiocitos. Se entiende por etapa precardiogénica a lo ocurrido durante el periodo de gastrulación, es decir, de los días 15 a 18 más menos 1. En este periodo, el disco embrionario adopta una forma piriforme y está constituido por las 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Las áreas cardíacas están ubicadas en el mesodermo y son 2, bilaterales y simétricas, situadas a ambos lados de la línea primitiva, a nivel del nódulo primitivo. La inducción de las células precardíacas para que se comiencen su diferenciación a células cardíacas se realiza a través de señales moleculares provenientes del endodermo a nivel cefálico. Como resumen, diremos que las áreas cardíacas son 2, son bilaterales y son simétricas, y se forman durante la gastrulación y están situadas en el mesodermo. Sus células son histológicamente similares a todas las células del mesodermo. En ellas se inicia la diferenciación a células cardíacas. Al fusionarse, forman la herradura cardiogénica. Ahora vamos a hablar sobre la etapa preasa o formación del túbulo cardíaco primitivo. Al terminar la gastrulación, comienza el proceso de flexión o tubulación del embrión en el día 18 más menos 1, iniciándose la segmentación del mesodermo y el desarrollo del tubo neural, el intestino primitivo y las paredes del cuerpo. Durante este proceso, el embrión cambia su morfología piriforme trilaminar, adoptando paulatinamente una forma tubular alargada en sentido cefalocaudal. Conforme progresa el proceso de tubulación embrionaria, los túbulos endocárdicos primitivos y sus correspondientes primordios miocárdicos se van desplazando en dirección ventromedial, lo que va acercando entre sí a los túbulos endocárdicos y primordios miocárdicos hasta que finalmente se fusionan y constituyen un único tubo miocárdico o tubo cárdico primitivo en el día 22 más menos 1. Al tubo cardíaco primitivo en esta etapa del desarrollo se le ha llamado corazón en tubo recto o en etapa de preasa. Caudalmente, el túbulo cardíaco primitivo está unido a las venas vitelinas, a las venas umbilicales y a las venas cardinales comunes, o cranealmente se encuentra en el primer par de arcos aórticos. Casi inmediatamente, el túbulo cardíaco comienza a flexionarse hacia la derecha y adelante, dando lugar a la formación del asa pulvoventricular, adoptando el tubo cardíaco en forma de S. A esta etapa del desarrollo cardíaco se le conoce como etapa de asa. En este periodo, el tubo cardíaco, originalmente casi recto y orientado rostrocaudalmente, sufre un proceso de torsión y rotación para formar el asa bulboventricular. El corazón en este periodo está constituido caudalmente por el segmento atrial y cefálicamente por el asa o bulbo ventricular, segmento ventricular. En esta última está formada por 2 ramas, una ascendente o bulbo cardíaco y una descendente o ventrículo primitivo. Bien,
Como resumen del tubo cardíaco primitivo, tendremos que se forma por la fusión de los primordios miocárdicos y de los tubos endocárdicos que se originan en la placa cardiogénica y que se forma en el mesodermo esplácnico. Está constituido por células endocárdicas, gelatina cardíaca y células miocárdicas. Este tubo se va a flexionar a la derecha y adelante y va a formar el asa bulboventricular, del cual se desarrollarán los ventrículos definitivos. En la etapa posasa tendremos esbozos septales y valvulares. Durante este periodo, el tubo cardíaco de los días 26 a 28 sufre cambios importantes en su morfología externa e interna que determinan las cavidades atriales y ventriculares. Estas quedan ya ubicadas especialmente en su posición definitiva. En esta imagen podemos observar que es una imagen totalmente post-asa, ya que varias estructuras se encuentran diferenciadas, como es el ventrículo primitivo, el bulbo cardíaco proximal, el bulbo cardíaco distal o cono, arcos aórticos, el segmento atrial y el seno venoso. La formación de tabiques cardíacos se va a dar aproximadamente en el día 27 al 37. Un mecanismo por el cual se puede formar un tabique consiste en dos masas de tejido de crecimiento activo que se aproximan entre sí hasta fusionarse, de manera que el interior queda dividido en dos canales separados. Este tabique puede formarse también por el crecimiento activo de una masa única de tejido que continúa su expansión hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. La formación de estas masas depende de la síntesis y el depósito de matrices extracelulares o gelatinas cardíacas de la proliferación celular. Estas masas se denominan almohadillas endocárdicas y se forman en las regiones auriculoventriculares y troncoconal. En estos sitios contribuyen a la formación de tabiques interauricular e interventricular en la porción membranosa, los canales y válvulas auriculoventriculares y los canales aórtico y pulmonar. Hablemos un poco sobre los atrios primitivos. Los atrios primitivos aparecen en la etapa de asa, situándose en posición caudal respecto a los ventrículos. En los atrios primitivos, el derecho siempre estuvo situado a la derecha y el izquierdo igualmente siempre estuvo hacia la izquierda. Ahora recordemos que el seno venoso será el atrio derecho definitivo en la etapa de asa del día 22 o 23. Los atrios primitivos derecho e izquierdo se expanden dorsocaudalmente para recibir un canal venoso extrapericárdico. Los senos venosos primitivos, que a su vez reciben a las venas vitelins, umbilicales y cardinales, en la etapa de posasa, los senos venosos se fusionan constituyendo un seno venoso único que, debido a los cambios de posición que experimentan los atrios, queda ubicado en posición dorsomedial respecto de estos últimos. El seno venoso tiene una forma ovoidea aplanada en sentido ventrodorsal y está constituido por una porción central denominada porción transversa. A estos dos extremos y cuernos laterales colocados horizontalmente los designamos como cuernos derecho e izquierdo, región donde desembocan de forma simétrica los sistemas venosos antes mencionados.
La vena pulmonar primitiva o atrio izquierdo definitivo aparece en la etapa de post-ASA de los días 26 a 29 como una evaginación endotelial de la pared dorsal del atrio izquierdo. Podemos decir que los atrios definitivos se originan de los atrios primitivos y de un componente venoso, el seno venoso en el atrio derecho y la vena pulmonar primitiva en el lado izquierdo o en el atrio izquierdo. Al principio forman una cavidad en común que es dividida posteriormente por el septum interatrial que se origina del septum primum y del septum secundum. Ahora que recordamos el origen de las aurículas, recordemos también la tabicación atrial o tabique interatrial definitivo. La tabicación atrial comienza en el periodo post-ASA, cuando el segmento atrial ocupa una posición dorsocefálica al segmento ventricular. El primer esbozo de tabicación lo forma el septum primum. Del día 28 al 29, este tabique está formado por una delgada capa miocárdica que se origina de la pared dorsocefálica del atrio común. El tabicamiento de la aurícula común será al final de la cuarta semana. Desde el techo de la aurícula común crece una cresta falciforme hacia la luz. Esta cresta representa la primera porción del septum primum y los dos extremos del tabique se extienden en dirección a las almohadillas endocárdicas por el canal auriculoventricular. El orificio entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. Durante el desarrollo posterior aparecen prolongaciones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior que siguen el borde del septum primum y ocluyen gradualmente al ostium primum. Sin embargo, antes de que se complete el cierre, la muerte celular produce perforaciones en la porción superior del septum primum y su coalescencia da lugar al ostium secundum y se asegura de tal manera el paso del flujo sanguíneo desde la aurícula primitiva derecha hacia la izquierda. El orificio que deja el septum secundum es el agujero oval o foramen oval. La parte superior del septum primum desaparece gradualmente y la parte que persiste se transforma en la válvula del agujero oval. La comunicación entre las dos cavidades auriculares consiste en una hendidura oblicua y alargada, por la cual se pasa la sangre de la aurícula derecha al lado izquierdo. Ahora hablemos del canal atrioventricular. Este va a aparecer en la etapa de ASA, entre los atrios primitivos y el ventrículo primitivo. Se divide en un orificio derecho, donde formará la válvula tricúspide, y un orificio izquierdo, donde formará la válvula mitral. En su interior se forman las almohadillas endocárdicas, ventrosuperior, dorsoinferior y laterales. Los anillos y velos valvulares de las válvulas atrioventriculares se forman del tejido de las almohadillas del canal atrioventricular. Hablemos del tabique del tronco arterial y el cono arterial. En las etapas tempranas del desarrollo, el corazón inicialmente consiste en un tubo cardíaco primitivo. El tabique del tronco arterial se forma cuando las células cardíacas comienzan a dividirse en dos grupos distintos, las que formarán el tabique arterial y las que contribuirán al cono arterial. El tabique del tronco arterial divide el tronco arterial en la aorta y la arteria pulmonar. Por otro lado, el cono arterial se transforma en la porción inicial de la aorta ascendente y la arteria pulmonar. Hablando del tabique de los del agujero oval,
Durante el desarrollo embrionario, el agujero oval es una estructura clave que va a conectar a las dos aurículas del corazón fetal. Este agujero se encuentra en la pared septal interauricular y va a permitir que la sangre oxigenada que viene de la placenta evite la circulación pulmonar, ya que los pulmones aún no son funcionales en el feto. Este agujero no será permanente. Usualmente se cierra poco después del nacimiento en un proceso llamado cierre del agujero oval. En algunos casos, el agujero oval puede no cerrarse completamente, lo que se conoce como persistencia del agujero oval. Esta condición no siempre debe causar problemas en todos los casos, pero en algunos otros sí puede estar asociada con complicaciones como la formación de coágulos sanguíneos o la aparición de algunas condiciones cardíacas. Hablando del tabique de los ventrículos, durante el desarrollo posterior, el tabique ventricular se forma a partir de crestas que crecen hacia el interior del ventrículo primitivo. Estas crestas se van a fusionar, separando así los ventrículos izquierdo y derecho. La formación completa del tabique ventricular será crucial para prevenir la mezcla de sangre oxigenada y la desoxigenada dentro del corazón. Hablemos ahora acerca de la diferenciación del sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón que controla el ritmo y la secuencia de contracción cardíaca se va a originar a partir de células especializadas en el tubo cardíaco primitivo. Estas células se diferencian para formar el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, entre otras estructuras. La diferenciación y el desarrollo adecuados de este sistema van a ser esenciales para el mantenimiento de la función cardíaca normal. En esta imagen podemos ver los ya mencionados nodo sinoauricular, el haz de His, el nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. En este último cuadro, como manera de resumen, pusimos las estructuras anatómicas y las estructuras embrionarias que participan a manera de síntesis. Les agradecemos por su atención.